Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Mateo y vamos a leer varios pasajes que para mí son importantes en este tiempo que vamos empezando un nuevo año y que siempre la palabra de Dios nos da dirección, nos ubica, nos lleva a otros niveles y sobre todo conocer más a Dios. Y precisamente en Mateo, en el capítulo 5, inicia una serie de recomendaciones, no recomendaciones, sino fundamentos que nos da nuestro Señor Jesucristo, que se los dio a una multitud y nos lo sigue dando a nosotros en este tiempo, sigue siendo parte esencial de nuestras vidas para nuestra vida espiritual. Se llaman el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, hay un lugar en Israel, cuando uno al lado de Galilea, en la parte noroeste de Galilea, hay una casa muy cerquita, unos cuantos pasos de donde está el mar, y dicen que ahí fue la casa o cuando estuvo la casa de Pedro, ¿no? ¿Será cierto? No será cierto, pero ahí está, y llevan a los turistas a ver ahí. Pero hacia arriba está otro edificio también, que es el que le llaman, que es precisamente el Monte de las Bienaventuranzas, porque dicen que ahí Jesús fue donde dio estas palabras. Y realmente el lugar pues no lo sabemos que sucedió en alguna parte y precisamente una de las cosas que nos llama la atención, si fue allí o fue un poquito más distante, es como sin haber sonido, como el Señor Jesús se pudo comunicar, cómo pudo transmitir ese mensaje de no solamente las bienaventuranzas, que a veces enfocamos al Sermón del Monte solamente en esas bienaventuranzas, sino en todos los que Jesús nos está recomendando precisamente para nuestra vida. Entonces, si nosotros por ejemplo, al capítulo 7, versículos 21 hacia el final, al 28, nos vamos a encontrar una palabra que es dura para aquellos que estaban escuchando o que se iniciaban en el ministerio de Jesús. Y precisamente es donde Jesús ubica a ellos y nos ubica también a nosotros, no solamente cuando somos participantes, sino también cuando escuchamos que no todo aquel que predica la palabra viene de Dios. Por eso tenemos que tener ese Espíritu Santo tan arraigado en nosotros y tan despierto en nosotros, en nuestras vidas. Digo despierto porque nosotros mismos lo podemos opacar, sino para que poder distinguir y discernir cuando una persona viene de Dios y no viene o no viene de Dios. Y dice esto que digo que es fuerte, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. O sea, no solamente es hablar, sino hacer. Es lo que está diciendo al final. Ya está despidiendo Jesús de la multitud. Dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Esto puede ser para una base para una predicación, pero no vamos a hablar de esto precisamente, sino solamente como una referencia a lo que vamos a tratar. Entonces, sigue hablando Jesús y a la siguiente, ya para finalizar, hay una parte que le llaman los 2 cimientos, pero si nosotros vemos que realmente pues no son 2 cimientos, sino solamente es un cimiento, está mal escrito aquí, hablando de 2 cimientos. ¿Por qué? Porque habla de una casa que está fundamentada con cimientos sobre una roca y una que está sobre la arena. Cualquiera dice, y vuelve otra vez, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, para ser nosotros prudentes, no solamente tenemos que oír, o sea, leer la palabra de Dios, sino hacerla,
vivirla. Y es precisamente la palabra de Dios, y es mi deseo que no solamente ustedes, sino también nosotros como pastores, hagamos la voluntad de Dios en este año que está iniciando. Y compara, y dice, descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba hundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato. Primero se dice un hombre prudente, ahora habla de un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Entonces, el prudente es aquel que hace, es que escucha y hace la voluntad de Dios, mientras que el insensato solamente escucha, pero no hace lo que Dios desea que se haga. Entonces, hay una diferencia, y nos toca a nosotros decidir. Si nosotros hacemos la palabra de Dios, vamos a tener buenos cimientos cuando vengan las cuestiones difíciles a nuestras vidas, los problemas. Aquí dice que vinieron los vientos y golpearon contra aquella casa, dice, y no cayó. Entonces, si nosotros estamos firmes en la palabra de Dios, vendrá a venir vientos, vendrá a haber tormentas, van a haber situaciones difíciles que si no estamos fundamentados en la palabra de Dios, nos hará tropezar, nos hará caer. Entonces, es tiempo nosotros que pasarnos en la palabra de Dios y ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y yéndonos otra vez al capítulo 5, nuestro Señor Jesucristo viene o comienza a hablar precisamente sobre las bienaventuranzas, de lo que se conoce como las aventuranzas. Y las aventuranzas que son las personas que son felices. Y cuando habla de personas aquí, bienaventurados, por ejemplo, los pobres en espíritu, habla de los que lloran. Y todas estas palabras que está hablando nuestro Señor Jesucristo, cuando empieza, dice, bienaventurados, pero ¿por qué los que lloran? ¿Por qué los que están sufriendo? ¿Por qué los que están pasando por estas situaciones? Porque dice aquí, cuando estamos nosotros cimentados sobre la palabra de Dios, va a haber una respuesta, y va a ser una respuesta favorable. No quiere decir que nosotros estamos sufriendo, quiere decir bienaventurados, porque vienen las cosas grandes, maravillosas que Dios está haciendo y preparando para nosotros. Y me gusta mucho también porque después de esto, Jesús comienza a ubicar a su gente, a su pueblo, y decirle, vosotros sois la sal de la tierra. Después dice, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, comienza a levantarnos, a ubicarnos, a posesionarnos en lo que nosotros somos. Y lo habla de la ley. Entonces, dice, yo no he venido a quitar la ley, no a abrogarla, sino que vine a cumplirla. Entonces, en Jesús está lo que nosotros necesitamos. Después comienza a hablar sobre el adulterio, sobre el divorcio, o sea, comienza a hablar sobre la familia y nuestras cuestiones personales, sobre los juramentos y el amor hacia los enemigos. Y cuando habla sobre el amor hacia los enemigos, en el capítulo 5, versículo 38, es algo lo que hablamos ayer, que no podemos nosotros entrar victoriosos, o como muchas veces decimos, con el pie derecho a un año nuevo, si en nuestra humanidad, nuestra alma, llevamos sentimientos, rencores, falta de perdón. Tenemos que nosotros ubicarnos en la palabra de Dios y poder nosotros saber perdonar. Y aquí no está diciendo que si yo siento perdonar o no siento perdonar, dice, aquí tenemos que perdonar. Y cuando nosotros perdonamos a las personas, hermanos, somos liberados, porque cuando nosotros no perdonamos, esa persona la traemos nosotros, haz de cuenta que la traemos cargada, porque cada vez que nos acordamos o la vemos a la persona, oiga, a veces hasta el estómago se nos puede hacer encoger y decir, ay, Señor Dios, ahí viene esa persona. No, ¿por qué? Porque no la amamos. Y dice aquí, ¿sabes qué? A los enemigos los aman.
Y si nosotros amamos, dice que debemos amar a los enemigos, ¿cuánto más aquellas personas que están a nuestro alrededor, ya sea nuestra familia, nuestros seres queridos, hermanos en la fe? Que nos equivocamos, que cometemos errores, sí los cometemos, pero eso quiere decir que no podemos nosotros ir cargando también con esa amargura, ¿no?, de una falta de perdón. Tenemos nosotros que enseñarnos a perdonar. Muchas veces entre los matrimonios, ¿por qué son los divorcios? ¿Por qué son las separaciones? Porque por la falta de perdón, porque no se platica, no se conversa. Por eso es importante nosotros tener una buena relación con la esposa, poder platicar con la esposa o con el esposo. Y si hay alguna situación, una diferencia, poderlas arreglar, llegar a un acuerdo para seguir adelante. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, sí dijo Dios que debemos amar a nuestra esposa a pesar de cualquier situación. Y nosotros cuando nos casamos decimos hasta que la muerte nos separe. Y hay ocasiones que no pasan algunos meses y ya nos queremos separar. Entonces hay algo que no está ubicado en ese corazón y necesitamos nosotros ubicarlos. En el capítulo 6 empieza algunas recomendaciones que nos da el Señor también para alinearnos en unos temas que se acostumbraron en aquel entonces y que se siguen acostumbrando ahorita, y te lo hicimos nosotros a través de las ofrendas y los diezmos. Y dice aquí en el capítulo 6, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Nos está diciendo que déjeme poner en esto, la estrella del Evangelio es Jesús. Solamente Él. Entonces, dice, no traten ustedes de las estrellas. Dice, de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ella. Que lo que nosotros estamos haciendo no sea por el hombre, sino que lo hagamos para Dios. Nuestro trabajo, las cosas que nosotros hacemos, Señor, yo lo estoy haciendo como que lo estoy haciendo para ti. Y cuando nosotros tomamos esta actitud, mi hermano, nuestra mente va a cambiar y nuestro espíritu se ha fortalecido para hacer aquellas cosas que Dios desea que nosotros hagamos. Si nosotros llegamos a nuestro trabajo con una actitud, y ya estoy aquí en el trabajo, comienzo a renegar, comienzo a hablar del trabajo, de los compañeros, del jefe, oiga, ¿se imagina qué día va a tener usted? Amargado, triste. Y no solamente usted se amarga, sino amarga a los que están a su lado. Pero si el Señor va a estar aquí, ¿no? Y cuando nosotros estamos en esa actitud, las cosas van a cambiar. Y me llama la atención, porque empieza primero en el área económica. O sea, ¿es importante para Dios la economía en nuestras vidas? Sí. ¿Por qué? Porque sabemos que a través de la economía nosotros podemos no solamente sostenernos también, sino la obra de Dios puede avanzar. Inclusive Jesús, nosotros vemos que traía su tesorero. Judas era su tesorero, le guardaba el dinero. Entonces había ofrendas que se le daba a Jesús, había aportaciones que él recibía, y tenía aquel hombre que él guardaba y llevaba cuentas de lo que estaban recibiendo. Dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor? ¿Qué nos está enseñando? Que si yo voy a dar una cantidad y sobre todo que sea grande, no necesito yo hacer alarde de ello. Yo lo deposito porque lo estoy depositando para el Señor. Porque si yo doy una cantidad y se les enseño, traigo un billete ¿cuál es el billete más grande? ¿El de 1,000? Sí, porque yo nunca he tenido un billete más grande de 1,000. Oiga, traigo un billete y lo hago así para que lo voy a ofrendar y para que los demás lo vean. Pues dice, vas a tener la recompensa de ellos. ¡Wow!
El hermano está ofrendando 1,000 pesos. Yo aquí solamente tengo 50, tengo 100, ¿no? Dice, ok, ese tipo de ofrenda lo ven los hombres, pero no lo ve Dios. Es como es el Señor, ¿no? Porque cuando nosotros comenzamos a hacer alarde de aquello que nosotros estamos dando, hermano, quiere decir que nuestro ego está creciendo, el orgullo comienza a aumentar en nosotros y la humildad se comienza a ir. Pues, si yo voy a dar una ofrenda, pues la voy a dar, ¿no? Y lo puedo dar delante de los hermanos, puedo dar, pero no haciendo alarde de lo que estoy dando. Nosotros vemos aquella enseñanza de aquella ancianita, ¿no? Viuda, y que estaban trayendo las ofrendas y Jesús los estaba viendo, ¿no? Entonces Jesús estaba viendo la ofrenda, cuánto estaban dando cada uno de ellos. Y estaban dando, vamos a decir, algunos dan una cantidad grande, otras medianas, pero esta ancianita, esta viuda, dio solamente una moneda, pequeñita. Era, para los hombres que la vieron, era la más, vamos a decir, lo insignificante. Era la más pequeña, la que tenía menos valor. Pero cuando la vio Jesús, y no solamente vio la ofrenda, sino vio el corazón de ella, dijo, ¿sabes qué? Esta mujer está dando la ofrenda más grande. ¿Por qué? Porque es una poquita, sí, pero ella dio todo lo que ella tenía. Y ustedes están dando, nosotros están dando de lo que les sobra. Pues a veces damos solamente por cumplir, se recoge la ofrenda, vamos porque cumplir, ¿para qué no? Pero cuando nosotros lo hacemos de corazón, Dios la ve y hay recompensa en ello. Habla también sobre la oración. Y más o menos son las mismas instrucciones que nos da en la oración. Y cuando oréis, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tiene su recompensa. Cuando estamos hablando de la palabra hipócrita, pues yo creo que nosotros la conocemos. Si vemos nosotros el origen, precisamente, era aquellos artistas, hipócritas eran aquellos artistas en el tiempo de Jesús. ¿Por qué? Porque se ponían una máscara para actuar. Ellos actuaban, hacían las obras y era en el tiempo de Jesús, tenían su teatro, ellos iban y actuaban con una máscara para representar su personaje. Entonces Jesús, esas personas eran llamadas hipócritas. ¿Por qué? Porque lo que ellos estaban representando no era su vida. Entonces, por eso Jesús les dice hipócritas. Una palabra que a lo mejor no era, en aquel tiempo no era ofensiva, pero sí representaba a alguien que no eran realmente. Entonces, cuando dice, no sean como los hipócritas, no sean como los artistas que hacen un papel a veces, pero no es su vida, realmente no es lo que hay en su corazón. Entonces, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Sobre todo los fariseos, era la costumbre que tenían, ¿no? Ellos le ponían en las esquinas, salían a las calles, comenzaron a hacer sus oraciones. Ustedes han visto cómo lo hacen todavía, sobre todo en el muro de los lamentos, ¿no? Donde están los orando, ¿no? Entonces se ponían ellos a orar, estaban ellos orando, pero dice, lo estaban haciendo ¿para qué? Para que los hombres lo vieran. Dice, mira cómo ora este hermano, cómo ora, mira, hermano, aquel está más santo. Dice, no, dijo, esos son hipócritas. ¿Por qué? Porque están orando para que lo vean los hombres. Dice, y ya tienen su recompensa. Porque también los hombres le aplauden, pero esas oraciones no llegan delante de Dios. Entonces, dice, ¿cuándo des limosna? O sea, no quiere decir, si puede dar, dice, o sea, es algo que nosotros tenemos que dar. Nuestras ofrendas tenemos que orar
Y, y habla aquí también algo sobre la oración, el Padre Nuestro también al final de esta parte, ¿no? Y donde da una enseñanza cómo se debe orar. En el versículo 8 dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. No es lo mismo cuando nosotros oramos que derramamos nuestro corazón hacia el Señor o le decimos al Señor lo que nos está pasando, a tratar de hacer una oración. Déjeme explicarme. No es igual estar leyendo el Padre Nuestro que orar el Padre Nuestro. ¿Sí me explico? Cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, nosotros estamos diciendo, Padre Nuestro que estás en el cielo. Pero si nosotros no estamos usando vanas repeticiones y queremos que con eso nos va a oír Dios, no. ¿Por qué? Porque más que nuestros labios, Dios escucha nuestro corazón. Entonces, por eso en el versículo 9 dice, vosotros pues oráis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, ¿cómo nos debemos acercar al Señor? En el versículo 16 de ese mismo capítulo, viene algo más y habla sobre el ayuno. El ayuno, antes se escuchaba más sobre el ayuno y ahora como se ha puesto más light en esa área, ¿no? Pero el ayuno es igual en el tiempo de Jesús y en estos tiempos, ¿no? Antes las iglesias ayunaban mucho, ¿no? Y gracias a Dios, porque seamos que hay hermanos aquí que les gusta no solamente orar, sino que les gusta también ayunar. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es abstenerse de alimento. Claro, nosotros hemos recomendado, si alguna persona está pasando por una situación de enfermedad o tiene algún tipo como diabetes que no puede dejar de comer, no se le recomienda que vaya a ayunar completo, sino que hay algún tipo de ayuno donde uno deja como el tipo de Daniel, deja los alimentos que vamos a ser delicados y solamente come uno, como en el caso de ellos también, verduras, cosas de esas que también estamos sacrificando la carne. ¿Por qué el ayuno? ¿Y cuál debe ser nuestra actitud con el ayuno? A veces se dice mucho sobre si quieres orar por endemoniados, necesitas ayunar. Porque entre más ayunes es más fácil que salga el demonio. Por eso precisamente saber cómo es el ayuno, cómo debe ser el ayuno, para nosotros practicarlo como dice la palabra de Dios. O sea, el ayuno no es solamente dejar de comer, sino tener una intimidad más cerca con el Señor. O sea, si yo voy a seguir mi vida como normalmente me salgo de la casa, te voy a trabajar y no separo ningún tiempo para orar, entonces es solamente me estoy mal pasando, no estoy ayunando al Señor. Entonces, si usted dice voy a ayunar para que salgan los demonios, si usted ayuna y ayuna y ayuna, va a perder algunos kilos a lo mejor, ¿no? Pero no va a ser efectivo en que los demonios salgan. El ayuno, si usted no dedica, como nos dice Jesús, que nos apartemos, que estemos orando, que no estemos. ¿Por qué? Porque en ese ayuno, en esa intimidad con el Señor, la carne, vamos a decir, se está debilitando, pero el espíritu va creciendo. Y en esa comunión con el Señor Dios, y eso pasa. Ha pasado y sigue pasando cuando nosotros, entre más estemos metidos con el Señor, hay más revelación de parte de Dios para nosotros como iglesia. Dios nos da fuerza, nos da fortaleza, nos da visión, nos reubica en algunas cosas, que algunas áreas que nosotros tenemos dudas, nos muestra la ley. ¿Por qué? Porque precisamente estamos dedicando ese tiempo al Señor y estamos, sacrificando la carne, pero el espíritu está conectado con el Señor. Hay personas que dicen, voy a ayunar 3 días. Oye, yo voy a ayunar 3 días, no voy a comer ni tomar agua. Le digo, hay que tener cuidado con eso. Si Dios te lo está poniendo, adelante,
Pero si es por pura emoción, mis hermanos, al segundo o tercer día vas a andar con dolor de cabeza, vas a andar todo, usa la palabra amargado. ¿Por qué? Porque no has comido, ¿no? Sí, sobre todo si estás acostumbrado a tu tacita de café todas las mañanas y ya tu cuerpo está acostumbrado a la tacita de café y que comienza a llorar. El café no es un impedimento, pero hace sufrir a las personas que están acostumbradas al café en la mañana cuando comienzan a ayunar. Por eso si usted va a ayunar y dice, Señor, yo voy a ayunar, necesito comenzar a dejar el café, poco a poquito, ¿no? Que el cuerpo se comience a desintoxicar del café para poder ayunar. Entonces, tenemos nosotros que ir aprendiendo. Y estoy haciendo más énfasis en el ayuno porque es precisamente, vamos a pasar, y aunque algunos me dicen, es que no se habla mucho sobre el ayuno, en los cursos que damos, ahí sí hablamos, nos profundizamos más en el ayuno, pero yo quiero hablar sobre el ayuno, ¿no? Entonces, cuando usted se pone a orar y ayunar, esa comunicación, esa plática con el Señor, y sobre todo, si usted tiene el Espíritu Santo y habla en lenguas y proclama en lenguas, oiga, dice, aunque nuestro entendimiento muchas veces no sabe, dice que no sabe lo que está hablando, el Espíritu Santo sí sabe y entiende lo que nosotros estamos diciendo, y el Espíritu Santo nos da esas palabras y comenzamos nosotros a hablar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando una persona está endemoniada, oiga, ya estamos nosotros fuertes espiritualmente y tenemos la fe para decirle al demonio, fe y autoridad para decirle al demonio, sabes que te vas en el nombre de Jesús. A mí me ha tocado a veces orar por endemoniados sin haber ayunado. ¿Y salen los demonios? Sí, salen los demonios. ¿Sí han salido demonios? Sí, han salido demonios. En muchas ocasiones me ha tocado personas que necesitan liberación, pero ya. Y a veces me dicen, pero no has ayunado. No he ayunado, pero lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús se va el demonio, ¿no? Y la autoridad que Jesús me ha dado a mí, la puedo yo aplicar y el demonio va a salir. Y el demonio sale en el nombre de Jesús. Me decía a veces un muchacho que estaba endemoniado, dice, ¿tú no me vas a sacar? No, y le dije, yo no tengo la autoridad para sacarte, pero el que está en mí sí la tiene. Y en el nombre de Jesús te vas a ir. Y se fue. Entonces, dice, hay personas que ayunan. Dice, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos desnudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué es lo que esto nos está diciendo? Que muchas veces comenzamos a ayunar y oiga, ¿qué te pasa? No, es que estoy ayunando. Te veo muy, iba a decir muy amolado. Es que estoy ayunando. No, mi hermano, ese no. Si te pones a ayunar, ¿sabes qué dice? Peínate, lávate, échate, aparte del baño, no échate perfume, no, porque la mujer también que si tiene con chapitas, pues que las ponga, no dice, ¿por qué? Porque estoy ayunando. Oiga, los hombres ni cuenta se dan que está uno ayunando, pero Dios sí nos está escuchando. Entonces, dice, si quieres hacer show y que te vea la gente, pues ellos te van a recompensar. Dice, ay, mi hermano, tan espiritual, tan santo, está ayunando, lleva 3 días, ¿no? Y como un hermano, oigas, no almorzaba, no comía, pero cenaba, hermano. Sí, Señor. Por todo lo que no había comido. Dice, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y a tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bueno, tomar eso de los ayunos largos, ¿no? Vemos nosotros, por ejemplo, en la palabra de Dios, que Jesús ayunó 40 días. Y también vemos que Moisés tuvo dos entrevistas con el Señor también, y ayunó 40 días. Pero para hacer eso, hermano, tiene que ser dirigido por el Señor. La única persona que yo he sabido de eso, que escribió un libro sobre sus experiencias y recomienda, fue el hermano Gigi Ávila también, él tuvo 40 días.
Y cuando terminó los 40 días, me decía también que le dije al Señor, Señor, otros 10 días. Y le dijo, Señor, no, son 40 días nada más los que le... Entonces, pero son cosas, eso es algo sobrenatural, viene fuera sobrenatural. Esos 40 días el hermano estuvo encerrado y todo el proceso. Y después de ese proceso de tantos días, volver a comer, dice, no fue comenzar a comer normal, ¿no? Sino fue poco a poquito, estar comiendo algo de líquidos y líquidos mientras el cuerpo se acostumbraba otra vez, que no había digerido alimento por tantos días, comenzar a digerir otra vez. Y le estoy diciendo todo esto, digo, para que no decir, qué buena está. Usted dice, voy a ayunar 40 días o los 21 días lo voy a ayunar, pero va a ser solamente de la mañana hasta las de la tarde, perfecto, no hay problema, ¿no? Pero si dice, no va a tomar agua. Y el agua es esencial, mi hermano. Si usted dura varios días sin tomar agua, va a tener una deshidratación, se va a enfermar, va a terminar en el hospital. O en algunos de los jardines que están allá. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros ser sabios, no, ser prudentes. No decir, que lo va a hacer. No, si Dios nos está dando autorización. Conocimos una hermana, yo creo que la pastora se acuerda, ¿no? Y decía ella, yo ayuno casi todos los días, hasta las 9 de la mañana, porque esa hora me da mucho hambre. Se levanta a las 7 y a las 9 ya estaba ayunaba 2 horas. Bueno, allá ella, ¿no? Entonces, tenemos que ser nosotros sabios en estos, al hacer nuestro ayuno. Entonces, dice, no hagas para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Entonces, mañana empezamos precisamente ese tiempo de ayuno. Usted diga, Señor, si va a ser solamente durante la mañana o la comida. Hay un hermano que ayunaba, dice, de 6 a 6 de la mañana, 6 de la tarde. Otros hermanos que usan 3 de la tarde, a las 3 de la tarde entre el ayuno. Otros dicen, no, esos no son ayunos. No, bueno, si tú aguantas más, pues no criticas a los demás, ¿no? Usted dice, voy a ayunar todo un día completo porque Dios así me lo indicó. Usted hágalo, ¿no? Pero no podemos poner a nadie en un molde. Nosotros hemos visto, y en la Biblia nos habla precisamente ese tipo de ayuno que es un tipo de ayuno parcial. También conocemos a lo que ahorita se llama el ayuno de Daniel. Y eso es lo que hablaba hace rato, ¿no? Que cuando nosotros nos abstenemos de comer manjares delicados, que me gustan mucho los tamalitos y que quedaron tamales ahí todavía, ¿no? Pero yo ahorita le voy a dedicar ese ayuno, ¿no? Entonces, ¿qué le voy a caer? Mi ensaladita, mis jugos, nada más. Entonces, cosas que pues se lo podemos explicar más amplio, ¿no? Pero cosas también que no sean, que por ejemplo, las carnitas asadas, hacerlas a un lado, dice, ¿sabes qué? Y ¿saben qué? Y se me acordó, yo creo, gracias Señor, porque tú me acordaste. ¿Sabes qué? También tiene usted que ayunar. Facebook, Instagram, el teléfono. Algunos dicen que sí, y otros me dicen que no. ¿Por qué? Porque, oiga, ¿cuánto tiempo? Ese tiempo que pasa en el teléfono, chateando y hablando en Facebook, comunicando en Facebook, si lo dedica para orar, Señor, sabes que por 21 días no voy a abrir mi Facebook. Durante 21 días voy a estar solamente buscando tu rostro, Señor Dios. Durante 21 días no voy a estar chateando y haciendo cosas que no te agradan a ti, Señor Dios. Durante 21 días, Netflix, adiós Netflix. Adiós, ¿quién más? Las otras cadenas, no, que a veces nos quitan. 1 hora, 2 horas que dura la película, ya lo va a pasar de rodillas, Señor, buscando tu rostro. Va a ver el cambio tan hermoso que va a haber en usted, en su familia, en la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos en esa comunión con el Señor. Entonces, hermanos, busquemos la dirección del Señor. Les decía hace un momento, si la persona tiene diabetes, por ejemplo, que no puede dejar de comer mucho tiempo, haga el ayuno de Daniel.
coma algo que no sea un manjar delicado, pero sígale, siga usted buscando al Señor y Dios lo. Hubo un caso de unos hermanos, porque el líder de ellos, eso pasó hace tiempo, ¿no? El líder de ellos dijo, yo voy a ayunar, no sé qué tantos días, ¿no? ¿Cuántos se unen conmigo? Y eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Digo, si el Señor me dice a mí, tú vas a estar 21 días de ayuno, vas a estar 40 días de ayuno, el Señor me está diciendo a mí, pero yo no voy a decir a Carlos y a Lupita, ¿saben qué? Ustedes pónganse a ayunar conmigo. No, ¿por qué? Porque Dios me habló a mí, no le habló a ellos. ¿Me explico? Entonces, varios hermanos se comprometieron porque este líder les dijo, ¿sabes qué? Únanse conmigo hasta tantos días. No, y era con pura agua nada más. A los 2, 3 días me comienzan a hablar a mí, hermano, porque yo tenía tiempo de conocerlos. Dime, hermano, ¿cómo le hacemos? Nos duele la cabeza, ya vemos borroso. Dije, ¿y el Señor les dijo a ustedes que ayunar? No, pero como nos pidieron que, el líder nos pidió que nos íbamos a él. Sí, le dije, nomás que fue a él, no a ustedes. Pero ahora, ¿qué hacemos? Mira, váyanse ahorita a la cocina, prepárense una buena comida y éntrenle. Pero no se haga enojar Dios. No, porque Dios no los mandó a hacer eso a ustedes. ¿Sí me explico? Hay cosas que nosotros, que son cosas personales. Por eso le decía, si aquel hermano trae una nueva forma, dice, hermano, no vas hasta ayunar hasta las 3 de la tarde. Ay, hermano, ese no es ayuno. Usted necesita ayunar hasta las 6 de la tarde. Bueno, si Dios le dijo que hasta las 6 de la tarde usted ayune, no, pero deje a otro hermano que ayune y busque al Señor ese tiempo. Esperamos en esta hora más que todo una predicación, era enseñarles algo de lo que Dios quiere para nuestras vidas y poder empezar este año con el pie derecho y avanzar hacia el propósito del plan de Dios. Que Dios los bendiga y nuevamente muy feliz año de parte de nuestro Dios.